yo estaba haciendo un recuento de algunas situaciones que en lo personal y como familia nos han acontecido. Es bien difícil cómo poder afrontar una situación cuando un ser amado parte con el Señor. Y hay personas que no logran superarlo, no logran superar una pérdida y pasan años. Incluso tuve la ocasión de ver a un matrimonio que tenía 3 hijos y perdieron a uno de ellos, y han pasado ya unos 10, 15 años de esa pérdida, y a pesar de esa pérdida y de ese tiempo, ellos siguen actuando como si apenas hubiese ocurrido. Pero el gran problema es que se han olvidado de que tienen otros 2 hijos y no les ha importado la vida de los otros 2 hijos. Se han olvidado que hay otros 2 hijos que valen tanto como el que partió y que la vida continúa. Yo sé que hoy es algo muy fuerte, porque en esta pandemia hemos perdido amigos, hermanos, familiares, seres queridos. Yo recordaba que desde que llegamos a este lugar, y no porque este lugar sea malo, sino porque tenemos acaso unos 4 o 5 años, llegamos a este lugar y nosotros sufrimos la pérdida de mi suegra. Casi recién llegamos acá, sufrimos la pérdida, no sé si fue aquí o fue en Marina, ya realmente no me recuerdo, pero no tiene mucho tiempo sufrimos la pérdida de mi suegra. Fue una situación muy dolorosa porque ocurrió en un sábado y yo estaba predicando aquí en domingo y mi esposa estaba en la funeraria, estaban velando a mi suegra y tuvimos que ir a sepultarla. Posteriormente, unos años después, mi señora madre pierde la vida. Precisamente un domingo, mientras yo estaba predicando aquí, 1 hora después de terminar, o 1 hora y media de predicar, mi señora madre me informan que ella perdió la vida. Y esas cosas duelen bastante. Ahora en esta pandemia fuimos notificados en el mes de abril, mayo, que mi tío, el que servía aquí en la iglesia, que se iba con su cartelón aquí a la esquina a poner un cartelón y servía en la iglesia, pues él fue hallado muerto en su casa. Y yo sé que esto que le estoy platicando es un poco desagradable y no crea que se lo cuento para que digan, ay, pobrecito pastor. No, 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 no. Es que, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué hacemos cuando un familiar parte con el Señor? Ya les hemos compartido a dónde van los muertos, hablando de los muertos físicamente, que ya sabemos que hay una vida después de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he visto, empecé a estudiar y empecé a ver las conductas de algunas personas que incluso hasta necesitan ayuda psicológica y hasta de la ciencia para después de un duelo ayudarlos a pasar el duelo, ayudarlos a salir de una situación, porque no saben cómo salir de una situación tan difícil. Y yo me pregunto, ¿por qué no pueden salir y no saben salir de una situación tan difícil? Note aquí en el testimonio, puedo decirlo así, de David, cuando él, yo no quiero entrar ahorita en detalles porque dice la palabra que el niño fue herido por el Señor, y no quiero entrar en detalles que si esto ocurrió por pecado o por situaciones, porque no es el caso ahorita de tocar ese tema. El caso ahorita es ver la actitud que tuvo David ante una desgracia que se le presentó en la vida, cómo debemos de actuar y cómo podemos salir y cómo opera Dios en todas estas, en este tipo de situaciones que nosotros vivimos. ¿Alguien ha perdido un ser querido? ¿Nadie más? ¿Hay personas que no han perdido un ser querido? Nosotros hemos perdido un ser querido. Hace unas semanas, precisamente estando predicando aquí en domingo, y después de una guerra espiritual, estuvimos orando por unos primos de mi esposa que son pastores, que tienen una iglesia, que el pastor vino a predicar hace unos meses aquí.
Y la situación fue muy grave, muy fuerte, porque cayeron contagiados. Y terminando, después de salir aquí, llegamos a casa y recibimos la noticia que la esposa del pastor había perdido la vida. Perdió la batalla por este coronavirus. Y fue un golpe muy fuerte para nosotros, porque fue una guerra muy fuerte que se hizo espiritualmente. Y pues finalmente ella partió con el Señor y fue algo muy doloroso. Los pastores están perdiendo la vida, las esposas de los pastores están perdiendo la vida, hijos de pastores están perdiendo la vida, hermanos en Cristo están perdiendo la vida, y no solo por la pandemia, algunos por estragos del alcohol, algunos por adicciones, han entrado en adicciones. Pueblo de Dios ha entrado en adicciones. Pueblo de Dios, matrimonios se están divorciando. Y son situaciones muy fuertes. Por eso nosotros debemos de aprender a vivir con esto, y no con miedo y no con temor. Debemos de buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque si no vamos a caer en cuadros muy agudos, no solo de enfermedad ni de economía, sino mentales y de depresión. Tenemos que aprender a salir de esto, amados hermanos, con fuerza y con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es grave lo que sucede en algunos lugares que no están abriendo la iglesia, porque no saben las secuelas que va a dejar. No solo de la enfermedad y no solo en la economía, sino emocionalmente. Estuvimos hablando con unos médicos en la semana y nos estaban platicando en un hospital. No saben cómo la gente necesita salir urgentemente, no que salgan a la calle, sino que salgan de esa situación psicológica del encierro, lo que ha provocado y lo que ha dejado. Está trayendo el enemigo graves problemas espirituales en mucha gente cristiana. Amado hermano, está golpeando el enemigo directamente a sus emociones, a su mente, a su corazón, y va a hacer estragos. Hoy los pastores estamos lidiando con una serie de situaciones, con el pueblo. Emocionalmente y espiritualmente está habiendo muerte espiritual. Muerte espiritual, más que física, hay más muerte espiritual. Y nosotros tenemos que luchar y bregar y remar contra corriente para sacar a la gente de ese cuadro de crisis, porque muchos se están sumergiendo y están buscando una salida, como el suicidio, el alcohol, las adicciones. Terrible. Gloria a Dios por ustedes que están acá y que pueden escuchar la palabra, porque escuchar la palabra trae vida y trae sanidad a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Hoy se están agudizando muchos problemas, y usted que está aquí sentado debe de tener mucho cuidado con su alma, que su alma no sea presa del enemigo, con pensamientos, con emociones que lo alejen de la casa del Señor. Debe de tener mucho cuidado, porque puede caer en cuadros de depresión muy fuertes. Y aunque sabemos las cosas, a veces cuando están unos en ciertos cuadros de depresión, uno no puede salir. Note a David. ¿Qué hacer cuando una persona, antes de morir y después de morir, cómo conducirnos? Porque a veces tenemos gente en los hospitales, gentes enfermas, y nosotros no sabemos actuar. Parece que actuamos al revés. Dice la palabra, primeramente, que el niño, antes de morir, David hizo ciertas cosas pidiéndole a Dios, que eso es lo que nosotros debemos de hacer en vida, mientras haya esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos de actuar con las personas mientras están viviendo. Dice la palabra que David lloraba por el niño antes de morir.
no después de morir. Yo sé que esto es fuerte, pero lo debemos de entender, porque nosotros parece que estamos al revés. Parece que actuamos al revés. Dice la palabra que antes de morir el niño, David lloraba por él, clamaba por él. Número 2, dice la palabra que oraba por el niño. Nosotros debemos de aprender a orar por las personas. Diga conmigo, mientras haya esperanza. Mientras haya esperanza. Número 3, dice la palabra que David ayunaba por el niño. Estoy hablando de la conducta que debemos de tener antes de que una persona parta con el Señor. Antes, no después, antes. Dice la palabra que David oraba, David lloraba, clamaba, y David ayunaba delante del Señor, y que David se postraba, permanecía en el suelo delante del Señor. Y número 5, dice la palabra que él no comió, ni bebió, ni partió el pan con las personas que estaban a su lado. Vuelvo a repetir, note la conducta de David antes de que el niño partiera. Ahora muchos dirán, sí, pero de todas maneras murió. Sí, pero Dios tuvo misericordia. Muchas veces nosotros tenemos que pedirle misericordia. Depende de Dios. No es por falta de fe muchas veces que una persona sea sacada de un hospital o sea librada de un peligro. No es porque Dios no escuche, ni porque sea falta de fe de parte de ustedes, sino porque cada persona tiene un tiempo específico en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Algunos provocaron situaciones. Vuelvo a repetir, no es el caso hablar ahorita. Otros tal vez cayeron en pecado, otros tal vez se alejaron de Dios, tal vez otros se equivocaron y tal vez no era el propósito en ese momento, pero sucedieron las cosas. Yo lo que le estoy hablando ahorita es de la actitud y de la conducta que debemos de tener con una persona mientras está en vida. Nosotros debemos de clamar, y dice la palabra que David dijo, quién sabe si Dios tenga compasión de mí y del niño. Eso ya depende de Dios, no depende de usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que hacer lo que tiene que hacer antes de que su ser o la persona amada o aquel amigo o conocido por el cual usted está orando o está pidiendo, usted debe de tener. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la palabra que cuánto tiempo David estuvo así. ¿Cuánto tiempo permaneció así? Dice la palabra que 7 días. Wow. 7 días orando, 7 días ayunando, 7 días llorando, 7 días clamando, 7 días postrado, clamando a Dios. 7 días sin probar agua ni pan. Estoy hablando de la conducta que debemos de tener antes de, porque definitivamente que todos vamos a pasar por un proceso en el cual nos vamos a desprender de este cuerpo. Pero cuando nosotros nos desprendemos de este cuerpo, para Dios dice que para nosotros no es muerte, sino que estamos en un proceso de estar dormidos, y que nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le aviso esto? Porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a actuar incorrectamente cuando un ser amado parte con el Señor. Y dejamos nosotros de creer en la palabra y de actuar conforme a la palabra. Y aunque le citamos la palabra, dice, sí, ya lo sé, pero me duele. Pero no, y uno ora y clama por consuelo, que Dios traiga consuelo, que Dios traiga paz, que Dios traiga misericordia. Y usted puede decir, ¿y cómo Dios puede traer consuelo? ¿Cómo puede traer misericordia? ¿Cómo puede traer paz Dios a una persona cuando hemos perdido a un ser querido? Tal vez un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un amigo, un hermano, un tío, un primo, un hermano de la iglesia, un hijo. Ahorita estamos viendo la historia desgarradora
de un padre y un hijo, porque creo yo que de los dolores más profundos en las pérdidas de un ser humano, dicen que duele más cuando se pierde un hijo que cuando se pierde un padre. Es algo muy doloroso. No sé si usted lo ha experimentado, pero al menos yo ya tuve esa no muy grata experiencia y es algo muy doloroso. Se dice que la pérdida de un hijo es algo, el dolor más fuerte que puede experimentar una persona. Más fuerte. Y aquí en la historia estamos viendo la historia de un padre y un hijo. La historia de un padre y un hijo. Entonces David estuvo 7 días. El número 7 nos habla de los tiempos perfectos de Dios. Y eso dice la Biblia, que estuvo David. Hay un tiempo perfecto delante de Dios. Y yo tal vez le voy a hacer una pregunta, y los que nos están viendo a través de las cámaras, ¿está usted preparado para partir con el Señor? Porque hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y déjeme decirle que si usted le tiene miedo a la muerte, usted está negando el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque entonces aquí operan 2 cosas. Una, hay ignorancia en usted. Y ¿por qué? Porque no sabe que Jesucristo venció a la muerte. Y que para los que nos despojamos de este cuerpo en el tiempo que Dios tenga preparado para nosotros no hay muerte, hay vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, si tú perdiste un ser querido, Él está en vida, y en vida en abundancia con el Señor. Él no está muerto. Déjeme decirle que la esposa del pastor que murió hace unas semanas no está muerta, está viva. Que mi madre está viva, mi suegra está viva, mi tío está vivo. Y eso usted lo debe de saber. Eso es lo que trae consuelo y trae paz, porque hay conocimiento de la palabra y uno sabe a dónde van las personas que se despojan de este cuerpo. Si no lo supiéramos, andaríamos con desesperanza, andaríamos con dolor, quebrados, dolidos, molidos. Pero hubo uno quien murió en la cruz por tus pecados, por tus enfermedades, por tus maldiciones, y que venció a la muerte, le quitó las llaves, y Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Así es que usted no le tiene por qué tener miedo a la muerte, porque si usted le tiene a la muerte, usted está dejando de creer en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Usted está careciendo de fe, y está negando lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. No confundir, que no significa que nos duela cuando un ser querido parte. Eso no significa que no podamos llorar, que no podamos sentir, porque sentimos, lloramos, nos duele la partida de un ser amado. ¿Cuántos dicen amén? Nos duele. Mire, estos son de los temas que uno como pastor no quisiera predicar acá, pero que son necesarios, porque es inevitable, a menos de que el Señor venga por la iglesia y se lleve a su pueblo. Pero si eso mientras no sucede, usted debe de estar, amado hermano, con todo conocimiento y entendimiento, que algún día va a llegar en el que nos vamos a desprender de este precioso y hermoso cuerpo. Que diga, pero ¿cómo se va a desperdiciar semejante cosa? No importa, porque ni carne ni sangre van a heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por más bello y hermoso que sea usted y sea la creación perfecta de Dios, porque usted la es. ¿Cuántos dicen amén? Usted es la creación perfecta y amada de Dios, pero ni cuerpo ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Es más, tendríamos que decir, es necesario dejar este cuerpo para estar con el Señor. Así es que déjeme decirle que los que ya
partieron, ellos están en la presencia de Dios. Ellos están en un buen lugar y están en un deleite, en un gozo, en un paraíso. Mas nosotros tenemos que seguir aquí trabajando y compartiendo el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y sabiendo lo que hacemos aquí en la tierra. Pero ahora veamos, amado hermano, lo que dijo David. David permaneció en guerra, en intercesión, en oración, mientras el niño vivía. Eso es la conducta y la actitud que usted y yo deberíamos de asumir antes de la partida de un familiar. Estar en guerra, orando, clamando, como seguramente lo han hecho muchos. Y de repente aquí viene la situación y uno dice: ¿y por qué se fue? ¿Y por qué partió? ¿Y por qué se lo llevó o se la llevó? ¿Por qué, Señor? Usted haga lo que tiene que hacer y lo demás depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer mientras nuestro familiar, nuestro ser amado, tal vez está en un hospital, tal vez está en casa, tal vez está luchando por algo. Nosotros tenemos que guerrear, interceder. Y la misericordia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No significa que porque Dios se lleva a la persona no tuvo misericordia. Puede ser lo contrario. Tal vez Dios se lo llevó porque tuvo misericordia. Porque hay personas que están en agonías de 2 o 3 años. De 2 o 3 años. Terribles agonías. Y hay gente que ha venido aquí a decirme: pastor, yo le quisiera pedir un favor. Si no orara por la persona ya para que el Señor se lo llevara. Porque lleva en una agonía terrible. Y la pregunta es: ¿quién está en agonía? ¿El que está ahí o los que la están viviendo con él? Porque a veces uno como familiar vive también esas circunstancias tan terribles. Pero dice la palabra pues que de repente David se entera por la conducta de las personas. A veces nos enteramos por la conducta de las personas lo que ya sucedió, que no nos gustaría que sucediera, pero que ya sucedió. Y se da cuenta que sus siervos están susurrando y David dice: el niño murió, su hijo murió. Y qué difícil es cuando parte un familiar. Pero veamos, amados hermanos, lo que sucedió, porque muchos temen por la partida de un ser amado. Y cómo no, quisiéramos verlo siempre y tenerlo siempre, pero hay un tiempo debajo del cielo para cada uno de nosotros. Y eso lo debemos de entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando se enteran que hay un deceso, que hay una pérdida? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos cuando nosotros tenemos una pérdida? Tal vez no sabríamos ni cómo actuar, porque cuando decimos: ¿y si tu papá muriera? ¿Y si tu mamá muriera? Y mucha gente dice: no, que no llegue ese día. No lo queremos, pero va a llegar. ¿Cierto o no es cierto? A ver, hermanos, vamos a ser realistas en esta noche. Vamos a poner los pies en la tierra y nuestra cabeza en el cielo. Va a llegar un día. Y aunque no nos guste y no nos agrade, porque hay gente que me dice: no me gusta hablar de esos temas. El problema es que cuando llega, ¿cómo actúa la gente que no estaba preparada? Y hay mucha gente que las familias, boom, no solamente murió un familiar, sino toda la familia parece que murió. Y nunca jamás se volvió a saber de esa familia. Jamás. Se partieron, se dividieron y jamás se volvieron a ver, y todos muertos en vida, y algunos empiezan a morir año tras año. No sé si se ha dado cuenta, porque el luto nunca lo sacaron de su corazón. Y déjame decirle que el luto lo tenemos que sacar. Creo que no me escuchó. Lo tenemos que sacar en el nombre de Jesús. No podemos vivir con una sombra de muerte.
Porque si no, amado hermano, Dios todavía tiene cosas que hacer con los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente cae en depresión, mucha gente cae en angustia o en un dolor muy profundo que nunca se logran sobreponer, al grado de que hay personas que se necesita ayudarles después de una pérdida que han tenido. Algunos acuden a la psicología, algunos a la tanatología, que se le ha considerado una ciencia, que es la que le ayuda a las personas antes y después de morir, según ellos. Pero yo le quiero hablar de la Biblia, no de la psicología. Yo le quiero hablar de cómo podemos nosotros actuar en el Señor. Entonces es muy respetable y es muy aceptable que busquemos ayuda, que busquemos toda clase de ayuda cuando hemos perdido un ser querido, porque definitivamente que es muy difícil estar preparado para esos momentos. ¿Cierto o no es cierto? Le preguntaría a usted, ¿usted está preparado para perder un hijo? ¿Está preparado si ahorita le dijeran vas a perder un hijo? ¿Está preparado para perder un papá? ¿Una mamá? No estamos preparados. Y aunque lo sabemos, no estamos preparados. Entonces es muy respetable cómo buscamos ayuda y refugio y cómo poder salir de una desgracia o de una situación que nos aconteció o un acontecimiento que nos sucedió. Pero hay personas que viven su duelo y está bien vivirlo. Hay personas que dicen, partió mi ser y yo no le lloré, no pude llorar. Y luego yo quisiera llorar. Y después de 2 años que oras por, empieza a llorar. Y dice, ya me siento mejor porque no lo pude llorar. Hermano, hermana, no se trata muchas veces de ti, porque cuando hablamos de un ser querido, en vez de estar hablando del ser querido y estar viviendo el duelo que deberíamos de vivir, parece ser que el problema somos nosotros, cuando el que se murió es el otro. No sé si me entienden esta noche. Déjame decirle que cuando pierde la vida una persona, un ser amado, todo lo que después hacemos nosotros después de, muchas veces lo hacemos por remordimiento y por ignorancia, y lo hacemos más por nosotros que por la pérdida que tuvimos. Lo estamos haciendo por nosotros, porque somos nosotros los que nos sentimos mal. El que perdió la vida fue nuestro ser, pero somos nosotros que muchas veces no actuamos correctamente. ¿Por qué? Número 1, porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Si nosotros tuviéramos el conocimiento de la palabra, aunque no estamos preparados para esas cosas, y aunque nos duele haber perdido a nuestro ser amado, porque ya no lo vamos a ver. Es cierto, es válido llorar, es válido sentirse mal, es válido, amado hermano, vivir el duelo, es válido. La palabra de Dios dice que a Moisés lo lloraron 30 días. 30 días, que es de los casos más largos en los que un pueblo ha entrado en un duelo y llorar a un ser amado. Pero terminados esos días se acabó y vamos, la vida sigue. Eso lo debemos de entender. Pero la gente quiere seguir viviendo después de eso y me siento mal y se acercó el día y viene el día de muertos. ¿Cuál día de muertos? Aquí hablamos de un Dios de vida, no de muerte. Y de repente vamos a la tumba en el día de muertos. ¿Y por qué no fuiste el 10 de mayo? ¿Y por qué no fuiste el 5 de abril? ¿Y por qué no fuiste el 23 de junio? ¿Por qué fuiste el día de los muertos? Porque ese día lo celebran. Pero usted es hijo de Dios. Usted no celebra a los muertos, usted celebra al Dios de los vivos. Pastor, entonces no puedo ir a la tumba. Vaya cuando quiera, pero ¿por qué va el día de los muertos? Conforme a la tradición. Porque entonces no se trata de la persona, se trata de ti, de que tú te sientas bien.
Todo lo que hacemos después es por ti, no es por el que murió. ¿Quieres llevar flores? Pastor, ¿está mal llevar flores? No, lo que está mal, amado hermano, es el motivo por qué lo haces tú. Le quieres dar flores y le quieres comprar las flores que nunca le regalaste en vida. ¿Por qué no se las diste en vida a tu madre? ¿Por qué nunca le diste una flor a tu esposa? ¿Por qué nunca le diste un cariño a tu esposo? ¿Por qué nunca como hijo honraste a tu padre y a tu madre en vida? Y lo quieres hacer cuando yo esté en una tumba. ¿De quién se trata? ¿Del muerto o de ti? Se trata de nuestros remordimientos. Hermano, está muy serio hoy. No es regaño. No es regaño. Se trata de cómo actuamos. Se trata más de nuestros demonios que a veces nos persiguen, nuestros recuerdos de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y nosotros somos hijos de Dios, de un Dios vivo y verdadero. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O no es cierto? ¿No lo dijo y no lo decimos y lo declaramos? Pastor, ¿está mal hacer duelo? No, no está mal. Pastor, ¿está mal ir a limpiar la tumba de donde? No, no está mal. Nada más no se vaya a hablar a la tumba y dígale, ay, y regresa y ve. No, porque Él está en un lugar especial. No se ponga a hablar con los muertos, por favor. No caiga en la tradición, porque muchas veces nos movemos más por ignorancia y por tradición que por lo que dice la palabra de Dios. Y eso es más costumbre del pueblo latino. Porque vivimos no el evangelio de vida, de salvación, sino vivimos las tradiciones que te metieron y la cultura. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida y es verdad. A Moisés lo lloraron. Es válido llorar, es válido llorar, es válido llorar en la tumba de tu ser amado, pues y está partiendo. Pero al final de cuentas, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, ¿a dónde van los muertos? Tú sabes a dónde está tu mamá, tu papá, tus seres amados. Ellos están danzando en la presencia de Dios. Es más, quisiéramos nosotros estar donde están ellos, aunque usted no lo quiera, porque ellos están en una posición de privilegio. Ahora mire cómo actuó David. En Israel se acostumbraba a llorar. Bueno, en Israel se acostumbraba desde tiempos de Israel. Fíjese cómo viene. Se acostumbraba a contratar a personas que lloraran en los sepelios. También lo han hecho en el pueblo latino. Se contrataba gente que llorara. ¿Y como para qué es eso? ¿Para qué es eso? Para tratar de demostrar que el que está vivo le importaba el que está muerto. Por eso adornamos las tumbas, por eso llevamos flores y por eso llevamos muchas cosas y queremos hacer muchas cosas y le voy a comprar la mejor caja. ¿Y estará más cómodo? Le voy a poner el mejor traje. Le voy a poner la cadena de oro para que después abran ahí y le roben todo lo que le estás poniendo. Hermano, el que partió, partió. Y todo lo que hagas cuando la persona partió ya no es, ni lo va a recibir absolutamente nada. Es ignorancia de nosotros cómo nos movemos. Note que es muy válido sentirse mal, llorar a tu familiar, estar todos juntos, unánimes. Si tú quieres, llámalo desde este punto de vista, darle la despedida, ponerlo en manos del Señor, cantar alabanzas, hacer oración, pero ya está en la presencia de Dios. Le dimos una despedida digna, pero lo hacemos porque lo amamos a la persona y algún día nos vamos a encontrar otra vez con nuestros seres amados. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.
Ahora David nos enseña cómo pudo él pasar ese trámite tan doloroso, porque es un dolor muy fuerte para nosotros cuando perdemos un ser amado. Pero cómo poder pasar ese trámite, cómo poder salir de esa situación. Dice la palabra de Dios que David hizo algunas cosas. Número 1, dice que se levantó. Ya se me fue el tiempo. Se levantó. Porque antes de que el niño muriera, él estaba en el suelo. Mire, las personas a veces actúan al revés. Mientras la persona está viva, pastor, ore por él, y yo sigo en la fiesta, sigo en la chorcha, y sigo acá, y sigo para allá, y voy para allá. Pero pastor, ¿y qué oren los hermanos de la iglesia? Pero se muere tu familia, ¡ay! Y están tirados y no se quieren levantar. No, dice la palabra que David, cuando perdió a su hijo, se levantó. Diga conmigo, me tengo que levantar, tengo que accionar. Es difícil levantarse porque estamos viviendo un dolor, pero me tengo que levantar. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, dice que se lavó. Quiere decir que David estaba desasiado. No salió del lugar mientras el niño estaba vivo. Él no comió, no bebió, estaba desasiado, no se aseó. Pero dice que cuando el niño murió, él se aseó, se lavó el rostro, se lavó, se bañó, se aseó. Hay gente que no se quiere quitar la ropa de negro. A veces no se trata del que partió, se trata de nosotros, más de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Número 3, dice que se ungió, como que con perfumes. Se ungió, se arregló. Número 4, dice la palabra, se cambió de ropa. Se quitó las ropas de luto, de muerte. Dijo, basta ya. Mire, ¿qué es lo que nos está enseñando David? Que cuando hay que pelear, hay que pelear. Y por la causa que tenemos que pelear, pero ya después. Número 5, dice, entró a la casa del Señor. ¿Sabe qué sucede en muchos cristianos? Parte un ser querido y se pelean con Dios. No quiero saber de Dios. Hermano, por favor, todos tenemos que partir. ¿No me está escuchando esta noche? Todos tenemos que partir. Y muchas veces nos enojamos con Dios. No, es que yo quería. Bueno, sí, tú querías, pero ya la persona vivió el tiempo que tenía que vivir. La Biblia dice que la gente vive 70 y en caso de mayor vigor 80 años. Hay gente que llega a los 90, a los 100 años. ¡Gloria a Dios! Pero prefieren tener a su familiar en una cama, con llagas, en una silla de ruedas, aunque no le hagan caso y les moleste, ya les irrita, ya es una carga. Y cuando muere, ¡ay, se murió! Pero ¿cómo estabas en vida? Te molestaba, te irritaba, te estorbaba. Pero se muere y le lloramos. ¿Qué pasó? Muchas veces lo que no hacemos en vida lo queremos hacer por la persona cuando ya está muerta y ya no va a recibir nada. Perdóneme por ser un poco directo esta noche, pero hoy en día, si usted todavía tiene a su madre, si tiene a su padre, si tiene a sus hermanos, si tiene a sus hijos, disfrute cada día de su vida como si fuera el último y ame a la persona en vida, no cuando ya partió, porque usted ya no puede hacer nada, dijo David. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra que entró, gloria a Dios. Mire, David entró a la casa del Señor. Número 6 dice, y se puso a adorar a Dios. Qué difícil es adorar a Dios cuando hemos tenido una pérdida. Pero ¿cuántos quieren ser sanados en su corazón y recibir misericordia?
No es que se aparte usted de Dios, ni se aleje de la casa de Dios. Adore a Dios, adórele. Eso va a sacar todo el dolor, el cansancio, la aflicción. Le va a traer paz, consuelo. Y número 7 dice: y fue a su casa y comió. Y cuídese ahora usted. 7 cosas hizo David. 7 cosas hizo David. ¿Para qué? Para que Dios trajera misericordia. ¿Cuántos quieren recibir misericordia? Mire, mi corazón está en paz, porque las personas, no solamente mis familiares amados que hemos perdido, sino amigos, hermanos de la congregación, yo sé que están con el Señor. Y eso llena mi corazón. Cuando recibo una noticia, me duele, me entristece. Y estoy algún tiempo, déjeme decir, como dicen los chavos, sacado de onda. Y siempre, ¿por qué, Señor? Y no, mira, Señor, que el hermano, mira que la hermana, mira, Señor, que yo lo estimaba, mira, Señor, que lo amaba. Pero, Señor, a final de cuentas sé que está contigo. ¿Y en qué mejores manos puede estar? Y eso me trae paz y consuelo. Y Dios empieza a poner una paz en mi corazón. Mire, yo cuando lloré a mi mamá, le lloré lo que le tenía que llorar. Y cuando la recuerdo, a veces me siento medio triste y me descontrolo. Pero viene el conocimiento de la palabra y viene el Espíritu Santo y me empieza a dar paz. Y me acuerdo de mi suegra y me acuerdo de la esposa del pastor, porque todavía convivimos con ellos. Hace tiempo fuimos a un restaurante a comer. Saliendo de aquí nos fuimos a comer una birria y me acuerdo y dices, bueno, pero son recuerdos bonitos. No tengo recuerdos de arrepentimiento, aunque el enemigo me quiere bombardear y me quiere decir los pensamientos de que y te acuerdas lo que no hiciste, y te acuerdas lo que le hiciste, y te acuerdas. Y dije, sí, pero también amaba a mi mamá, y también, porque yo en vida fui un hijo, no un hijo, fui un hijo de su madre, y le saqué a mi madre el arco iris. No le saqué canas verdes, le saqué el arco iris. Pero gracias a ella yo estoy aquí. Gracias a ella yo estoy aquí por sus oraciones. Y ahora la honro, la respeto, porque aun cuando ella no está, yo puedo seguir honrando la memoria de mi madre con mi conducta y con lo que yo haga. Y sé que mi madre está en un lugar especial, como lo están muchos hermanos de la iglesia que hemos perdido, que ya no vamos a volver a ver. Y el recuerdo que me queda es que lo que pude hacer cuando yo los veía, orar, abrazarlos, platicar, esas son cosas que, amado hermano, y saber que está en la presencia de Dios y el Espíritu Santo viene y te trae consuelo. Mire cómo David, dice la palabra, que recibió consuelo y misericordia de Dios. Sus siervos se sorprendieron porque dijeron, no le digamos a David, porque tenemos temor de que se vaya a hacer daño por ver la conducta de David antes de morir del niño. Dice, si así está antes de morir, ¿qué va a pasar si se entera que el niño está muerto? Si así antes de morir está tirado en el suelo, sin asearse, ayunando, orando y llorando delante de Dios, ¿cómo se pondrá una vez que el niño muera? Y dice la palabra que el niño muere y David empieza a hacer los 7 conductas que yo le mencioné aquí. Se levantó, se lavó, se cambió la ropa, entró a la casa del Señor, adoró al Señor y comió y se vistió. Y entonces imagínense, ellos se quedan sorprendidos. Dicen, ¿qué es esto que está pasando? Si cuando el niño estaba en vida tú actuabas así, y ahora que el niño está muerto, actúas de esta forma. ¿Qué fue lo que pasó? Y David dijo, mientras estaba en vida, diga conmigo, mientras esté en vida, mi esposa, mis hijos, los hermanos de la iglesia, amémonos, vivamos este día, amado hermano, como si fuera el último, y vívalo como si fuera el mejor día de su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mientras estemos con vida,
alabemos, glorifiquemos, dancemos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés dice: hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David les dijo, mientras estaba con vida: yo hice esto, pero si el niño ya partió con el Señor, yo no puedo hacer que él regrese para acá, pero yo sé que un día yo voy a ir para allá. ¿Cuántos dicen amén? Un día vamos a ver a nuestros familiares. Mientras vivamos la vida como la tenemos que vivir delante de Dios, con gozo, con deleite y con todas nuestras fuerzas, y dándole gracias, porque hoy podemos decirle lo que muchas veces decimos: gracias, Señor, por el don de la vida.